Buenas tardes, hermanos, hermanas. Hoy día vamos a ver la segunda parte del capítulo 1 que estamos analizando del Apocalipsis. Solamente recordar algo de lo que vimos la semana pasada. ¿No es cierto? Vimos que el libro de Apocalipsis viene, bueno, el título viene de esta voz en el griego que significa develar, correr el velo, poder ver detrás de la cortina, podríamos decir nosotros. Entonces, por eso es importante que uno comience a incorporar el hecho de que cuando hablamos del libro Apocalipsis no estamos hablando de algo oculto, es todo lo contrario, es una revelación. Ahora, el tema de la revelación obviamente tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo importante de esto es que no es tanto una revelación que Jesucristo da, por supuesto que siendo Dios, Él es parte de la entrega de la revelación, pero es más que nada una revelación del Cristo glorificado. Nosotros en los evangelios tuvimos una revelación del Cristo hecho hombre y el Cristo crucificado, ¿no es cierto?, el Cordero inmolado. Pero ahora tenemos la visión del Cristo glorificado. Fue escrita por el apóstol Juan, por allá por el año 95 en la isla de Patmos. Y la revelación del Señor Jesucristo se hace patente en la multitud de títulos y características que se hacen en relación a Él. Yo seleccioné aproximadamente 15, quizás un poco más, pero hay muchas más, muchas más. Entonces, es la revelación del Señor Jesucristo. Apocalipsis gira en torno a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro que es importante es justamente una de las grandes razones por las cuales el pueblo de Dios, estoy hablando de los cristianos, nosotros tenemos una muy poca posibilidad de entender Apocalipsis cuando lo leemos, es porque la conexión que tiene con el Antiguo Testamento es casi total, prácticamente el 70% de todo lo que está escrito en Apocalipsis está conectado con pasajes, con situaciones, con símbolos, con personajes del Antiguo Testamento. Entonces, si no hay un manejo del Antiguo Testamento, siempre va a ser sumamente difícil entender Apocalipsis, porque Apocalipsis prácticamente no toca el Nuevo Testamento. No hay mucho del Nuevo Testamento en Apocalipsis. Recordar también los grandes temas de Apocalipsis. Aquí hay una pequeña revisión: la iglesia, el rapto, la visión en el cielo, los juicios, la gran tribulación, la redención final de Israel, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la gran batalla del Armagedón, el milenio, el reino mesiánico, el juicio final en el trono blanco y un vistazo de lo que es el estado eterno, ¿ya? El concepto estado eterno no aparece en la Escritura, es una forma de describir lo que viene después del milenio, ¿ya? Que podríamos decir la Nueva Jerusalén, pero la Nueva Jerusalén es parte de ese estado eterno. Y colocamos estado eterno porque ciertamente no tenemos nosotros la capacidad ni de medir un tiempo, ni tampoco de medir algo que si el reino de Dios se nos manifiesta permanentemente en una situación que está lejos de nuestra experiencia humana, con mayor razón el estado eterno es aún más. Porque recuerden ustedes que a lo menos el milenio para nosotros tiene una figura en lo que es nuestra experiencia humana. Pero el estado eterno, donde ya no hay sol, no hay luna, no hay esto, en fin, todo eso en definitiva queda absolutamente fuera del alcance de la posibilidad de tener nosotros un poco de imaginación. ¿Será esto? No, pero nadie está interrumpiendo. No. Ya. Después, otra cosa que es importante para estudiar el libro de Apocalipsis es darle importancia, mucha importancia, al número 7 y a lo que esto significa en general en la Escritura. Ahí ustedes ven prácticamente 737 veces el número 7 como tal aparece en la Escritura, y además hay expresiones de 7 veces 7, séptimo, en fin, el 7 es absolutamente relevante para entender la profecía bíblica y en especial el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué el 7? Porque definitivamente el 7 significa completo, consumado, terminado. Apocalipsis es un libro que termina el canon. Por eso es que aparece tanto el número 7, porque cada cosa que está
¿no es cierto?, graficada con el número 7, implica que es término, término, término. 7 años, 7 bendiciones, 7 juicios, 7 ángeles, 7 sellos, 7 cuernos, 7 trompetas, 7 copas. Todo está terminado, todo está finiquitado. ¿Ya? Y hasta ahí vimos la semana pasada. Entonces, lo que vamos a ver hoy día se encuentra ahí mismo en el capítulo 1, Apocalipsis 1. Vamos a leer completo desde el versículo 1 hasta el 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Ya. Entonces, lo primero que vemos nosotros que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Eso lo vimos la semana pasada. Y recuerden que la palabra pronto, en la raíz griega, es la palabra tacos, de donde viene la palabra tacómetro, pero en el idioma griego, tacos no significa necesariamente algo que va a ocurrir rápido en velocidad, ¿me explico? Sino que hablan principalmente de la inminencia. Después de esto viene esto, es seguro que viene, ¿ya? Así como quien dice, ¿no es cierto?, después del 2 viene el 3, esa seguridad es. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo especifica, porque no es la palabra cronos, y la palabra que se usa acá, el tiempo, es también la palabra kairos, no cronos, que significa esta época seguro que viene después, ¿no es cierto? A eso se está refiriendo. Entonces, las cosas que van a suceder después ¿de cuáles? Por eso es tan importante entender la división también que hicimos del estudio de Apocalipsis. La primera sección es dirigida a las iglesias. Esa sección, que va hasta el capítulo 3, nos compete todavía en la actualidad a nosotros. Por lo tanto, lo que va a suceder después, ese después, implica necesariamente el término del periodo de la iglesia y el comienzo de la gran tribulación. ¿Estamos? Entonces, la revelación que Jesucristo dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por lo tanto, los primeros 2 capítulos no son una revelación de lo que va a suceder. Los primeros 2 capítulos son una situación que tiene que ver con la iglesia. La iglesia se está desarrollando todavía. La iglesia todavía está en existencia. La revelación profética consiste en lo que va a venir después de ese periodo. Por eso el capítulo 4, versículo 1... Versículo 1 y 2, capítulo 4, versículo 1 y 2. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Después de esta. Entonces, los capítulos 2, 1, 2 y 3, más bien 2 y 3, tienen que ver con la iglesia, y esa es una situación que es aplicable al presente para nosotros también. Fue aplicable al presente de la iglesia en el tiempo de Juan y es aplicable al presente de nosotros como iglesia al día de hoy. Y nos vamos a dar cuenta que el mensaje de las iglesias, aunque es un mensaje que va dirigido específicamente a una iglesia en particular, también representa una advertencia, una recomendación y una disciplina para las iglesias de cualquier época de la historia. O sea, es un mensaje presente. Bienaventurado, versículo 3, el que lee
Recuerden, aunque leer toda la Biblia o cualquier libro de la Biblia es una bendición de por sí, el único libro que tiene expresamente este concepto de la bendición es el libro de Apocalipsis. Y aquí nosotros nos damos cuenta cuánto mito, cuánta leyenda, cuánta prejuicio nosotros mismos digamos, se construye alrededor del libro de Apocalipsis, que es un libro acá, que es terrible. Y sin embargo nos damos cuenta que lejos de ser algo que esconde, es algo que revela. Lejos de ser algo que me va a complicar, es algo que me va a bendecir. ¿Ya? Y vuelvo a decir, porque el tiempo está cerca. Esa palabra cerca también es una raíz de la palabra tacos, que significa lo siguiente. Lo siguiente, ¿ya? Recuerde que los burladores comenzaron a los pocos meses de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo ya a decir, ¿dónde está la promesa? El Señor no ha venido. Y eso es cerca si nosotros lo entendemos como lo siguiente. Nosotros estamos viviendo el periodo de la iglesia. Lo siguiente, después del periodo de la iglesia, es la gran tribulación. Y esa es la revelación. Por eso Apocalipsis, prácticamente del capítulo 4 al 20, describe ese periodo de 7 años, con lujo de detalle. Bien. Alguien que lea, por favor, capítulo 1, versículo 4 y 5. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ya, ahí tenemos nosotros una bendición trinitaria. Una bendición del Padre, una bendición del Espíritu Santo y una bendición del Hijo. ¿Cómo las identificamos? Primero dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Recuerden que ese gracia y paz era un saludo tradicional que tenían los judíos. El saludo de los judíos solo era shalom, o es shalom, ¿no es cierto? Que significa paz, prosperidad, bienestar. Pero el saludo cristiano es, además de paz, es gracia. ¿No es cierto? Gracia y paz. Entonces, recuerden que Pablo prácticamente en todos los escritos, Pedro en los suyos también, y Juan usa exactamente el mismo saludo tradicional para la hermandad. Y después dice, ¿de quién? Gracia y paz. Ahora, esta gracia y paz, este saludo de gracia y paz, ¿de quién viene? Vamos ahí. Primero dice, el Padre, ¿no es cierto? Recuerden que el nombre que Dios le da a Moisés en el monte, le dice, yo soy el que soy, algo que no tiene principio y que tampoco tiene final. Eso es la descripción que hace de Dios. Y eso es, de alguna manera, para entenderlo, es el que era, el que es y el que ha de venir. Aunque nombra al Dios Padre, está también incorporando ahí a Dios el Hijo, porque el que ha de venir es el Hijo, ¿no es cierto? Después dice, coma, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus, por supuesto que es la persona del Espíritu Santo, que tiene 7 manifestaciones, que las vamos a ver también. Versículo 5. Y de Jesucristo. Entonces, lo primero que recibimos es una bendición de Dios, del Dios Trino. La bendición del Dios Trino. Esta no es una bendición del apóstol Juan, es una bendición del Dios Trino. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Eso es el saludo. Y esa bendición de gracia y paz es del que era, el que es, el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Recuerde, ahí hay 2 títulos que son fundamentales, no los vamos a estudiar en profundidad. Pero testigo fiel, ¿recuerdan cuál es la palabra testigo en el griego? Mártir, ¿no es cierto? Martureo, que es mártir.
alguien que muere por la verdad. Por eso se llamaba, los testigos eran los mártires, o mártires sinónimo de testigo, o es el significado de testigo. ¿Por qué? Porque los cristianos primitivos murieron por la verdad. Por la verdad. Entonces, Jesucristo es por esencia el testigo fiel. El testigo fiel. El primogénito de los muertos. Recuerden que la palabra ahí, si la quieren anotar, es prototokos, con K de kilo. Prototokos, que significa el preeminente. No es el primero en orden, desde el punto de vista del primogénito, sino que es el más importante de todos los resucitados. El primero y el más importante de todos los resucitados. ¿Por qué? Porque no se olviden que los que resucitaron, ya sea en el tiempo antiguo, exactamente, todos ellos volvieron a morir. Jesucristo no. Entonces, no solamente es el más importante, sino que es el primero de ese género. Y después dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está. Eso es la redención. Entonces, para aclarar el tema de los 7 espíritus, porque en la mañana alguien me preguntó si eran 7 espíritus. No, es el Espíritu Santo que se manifiesta en estas 7 estas siete manifestaciones. Y esto está claramente, y aquí empezamos a incorporar el Antiguo Testamento. Vuelvo a insistir, cualquiera que lee los 7 espíritus sin tener el conocimiento del Antiguo Testamento va a enredarse. Isaías 11, 1 al 2. Hay muchos más pasajes, pero este es bien clarito. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí está, ¿no es cierto? Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor. Eso es lo que se llama la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu. Esto se manifestó en Jesús. Esto se manifestó perfectamente en Jesús. No se manifiesta perfectamente en nosotros, porque Jesús manifestó al Espíritu Santo. Nosotros estamos siendo transformados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros manifestamos, sí, al Espíritu Santo en frutos. ¿No es cierto? En frutos. Esto es el Espíritu Santo en su plenitud, en 7, perfecto. Ningún ser humano, o sea, ningún hijo e hija de Dios puede manifestar esto perfecto. Nosotros estamos en un proceso de transformación. ¿Ya? Zacarías 4, 1 al 6. Carlito, los frutos del Espíritu es una manifestación menor que esta, o ¿qué diferencia hay? ¿O están involucrados en alguno de estos? No, es que esto es la expresión perfecta del Espíritu Santo, que solamente ocurrió en Jesucristo. Y por ende, todos los frutos del Espíritu también fueron perfectos en Jesucristo. Él fue un árbol bueno 100% que dio 100% fruto. Nosotros también reposa sobre nosotros. Al estar el Espíritu Santo en nosotros, tenemos potencialmente todo esto también, pero obviamente no se puede manifestar perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída, ¿no es cierto? Porque si no se hubiese manifestado perfecto en el Señor Jesucristo, significa que Él en alguna medida cometió pecado. Siempre fue perfecto el Espíritu de Jehová, siempre actuó con sabiduría, siempre con la inteligencia de Dios, siempre su consejo fue el que corresponde, siempre actuó con el poder de Dios, con conocimiento y siempre vivió con temor de Dios. Nosotros no siempre vivimos con temor de Dios. Cuando pecamos, ¿no es cierto?, perdemos el temor a Dios, el temor de Dios desde el punto de vista de lo que significa la reverencia absoluta a nuestro Salvador. Zacarías 4, 1 al 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío.
Entonces respondió y me habló diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está haciendo otra manifestación del Espíritu. Zacarías ve una escena, ve el candelabro de los 7 brazos, que es la menorá judía, ¿no es cierto?, que representa justamente la presencia del Espíritu Santo. Los judíos en el lugar santísimo, en el Santo Santuarium, siempre tuvieron la expresión trinitaria. La menorá significaba el Espíritu Santo, el arca, el pacto con Dios, y el cordero que se sacrificaba arriba era Jesucristo. O sea, siempre la Trinidad estuvo presente, pero simbólicamente. El judío no lo entiende aún así, ¿ya? Él no lo entiende así. Pero nosotros ahora nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Por eso el privilegio de como hijos de Dios ver hoy día el panorama desde el punto de vista de la gracia de Dios nos hace entender todo este proceso. Nunca ha sido distinto, siempre, desde la creación, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces siempre la Trinidad está presente en la historia humana, la manifestación de la Trinidad en la relación de Dios con los seres humanos. ¿Estamos? Porque los olivos los vamos a ver recién en el capítulo 11. Pero atento con eso porque vamos a volver a esa profecía en el capítulo 11. ¿Ya? Los 2 olivos representan para los que han leído ante Apocalipsis, los 2 testigos, ¿no es cierto? Esos son los 2 olivos, Pero no es de esta parte. Solamente está describiendo y el foco ahora son los 7 espíritus. O sea, las 7 manifestaciones. Pero, buena observación porque en el capítulo 11 lo vamos a ver. Solamente como una van premier, el 11.4, 11.3 y 4. Porque la visión que vio Zacarías es la visión del templo en el futuro, el tercero. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahí están los 2 olivos, ¿no es cierto? Ya vamos a llegar a ese punto de los 2 olivos. Pero si está hablando de que son ¿cuántos días? 1260 días. Estamos hablando ya de qué tiempo, de qué época. De la gran tribulación, ¿no es cierto? De la gran tribulación. Entonces, Zacarías, está escrito 600 años antes, y ya ahí Juan está viendo la misma escena. Pero esa escena todavía no se ha cumplido. Ya. Después, y Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa es la redención. Al que nos amó en tiempo pasado. ¿Por qué? Él nos amó primero, ¿no es cierto? Y Él nos separó antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Solamente para recordar Romanos 8, 28, 39. Una lectura rápida. Lo hemos leído varias veces. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Al que nos amó. Dios tiene una gracia común con toda la humanidad, pero tiene un amor especial por sus hijos, sus ovejas, sus redimidos. Amor eterno y salvífico. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice a Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Estamos hablando de la misma línea. Por lo tanto, la gente de ese capítulo, de ese pasaje romano, es la misma gente de este pasaje de Apocalipsis, a los que amó. ¿Por qué? Porque Él nos eligió, Él nos predestinó, Él nos llamó. Todo antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Por eso es que tenemos que ser infinitamente agradecidos, infinitamente dispuestos y todo lo mejor nuestro, porque nosotros no merecíamos esto. Y esto cambia nuestra visión de los perdidos, porque uno de repente le da hasta rabia a la gente perdida, ¿no es cierto? Pero ¿cómo no va a entender esto otro? Cuidado, ten misericordia, porque tú entiendes, porque Dios quiere que entiendas. Por eso lo que uno tiene que hacer es orar sin cesar.
porque quizás, no sé, al final del tiempo Dios ya le había concedido arrepentimiento, no lo sé. Pero uno sí o no que se siente impotente muchas veces porque dice, pero ¿cómo si te he dicho tantas veces, te he explicado, cómo es posible que no entiendas? Dios hizo algo contigo sobrenatural, algo conmigo sobrenatural. Por eso es que dice, ama a tus enemigos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está. ¿Justificó? ¿Cómo? Por medio de la justicia que se ejecutó en la cruz. La muerte en la cruz, ante todo, fue un acto de amor, pero por sobre eso fue un acto de justicia. Porque para poder amarnos como hijos, primero tenía que justificarnos. Entonces, el proceso está en ese orden. Entonces, la justicia de Dios en la cruz se nos imputa a nosotros. Eso es lo que dice Apocalipsis, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué cosa? Con su sangre, que es su vida. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Recuerde ese contexto de nosotros, a los que llamó, a los que eligió, a los que predestinó, ese grupo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo eso se aplica a el versículo 5 del Apocalipsis 1, que dice, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso es que la salvación de un verdadero hijo e hija de Dios jamás, nunca se pierde. ¿Ya? Si fuimos salvados por Jesucristo, somos sostenidos en esa salvación y nuestro destino es la glorificación. Entonces, con eso nosotros debiéramos, no sé. Gracias, Señor. Señor, ¿qué quieres que haga, Señor, esto acá? Eso es para nosotros. Nosotros a veces ponemos carga sobre la gente no convertida. La gente no convertida está muerta. Nosotros tenemos que orar y predicar a la gente perdida, a la gente muerta. Pero no debemos cargar a la gente. Por eso es que Jesús nunca se detenía a puncetear a nadie. Él sembraba y amaba, sembraba y amaba. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 16. En realidad es del 14. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros nos acercamos al trono de la gracia. Hay otro trono, el trono blanco. Ese es el trono de juicio, este es el trono de la gracia. La bendición maravillosa que tenemos tú y yo como hijo e hija de Dios de acercarnos libremente al trono de la gracia. Eso es una bendición espiritual gigantesca, gigantesca. Nos acercamos al trono de la gracia. Un día los perdidos tendrán que rendir cuenta en el trono ante el gran trono blanco. Este es el trono de la gracia y nosotros nos acercamos a él confiadamente. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo, que es nuestro gran sumo sacerdote. 1 Pedro 2, 9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ya. Entonces dice que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿no es cierto? ¿Por medio de qué? El precio de su sangre. El versículo 6 de Apocalipsis 1 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Recuerden, Él es nuestro sumo sacerdote y a nosotros nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, que es la parte esta de reyes y sacerdotes, es un real sacerdocio. Él es el rey de reyes, es el que gobierna, pero nosotros tenemos ahora no un sacerdocio terrenal, sino que un sacerdocio real. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día no vamos a sacrificar animal. El sacerdote del Antiguo Testamento intercedía por la nación de Israel, por los pecados, no el sumo sacerdote, sino que la gente traía sus bichitos para matar por los pecados que habían cometido y los sacerdotes estaban constantemente sacrificando. El sumo sacerdote una vez al año entraba para el perdón de todos los pecados del pueblo, pero el sacerdocio era la intercesión ordinaria, podríamos decir nosotros. Ahora, ese sacerdocio era un sacerdocio simbólico, terrenal, limitado y solamente figurativo. Pero ahora nosotros tenemos un real sacerdocio, porque tú y yo hoy día intercedemos ante el trono, no del tabernáculo, sino que al trono de la gracia. Por eso es tan importante la intercesión tuya y mía. Eso es lo que nos debemos hacer nosotros. La labor nuestra como sacerdote es interceder por ¿quiénes? Por los perdidos. Pues si Dios ya los eligió para aquí. Ese es un pensamiento pequeño y es un pensamiento no bíblico, porque nosotros tenemos que obedecer. Nosotros somos hoy día reales sacerdotes. Nosotros tenemos que interceder. Eso es la cosa con más pasión que debiéramos hacer y es la que con menos pasión hacemos. ¿No es cierto? Nosotros muchas veces nos sentimos muy felices cuando hemos compartido el Evangelio y vive Dios que debe ser así. Pero no nos sentimos tan cómodos orando, intercediendo por la gente que está a nuestro alrededor, por si quizás Dios le conceda arrepentimiento. ¿Ya? Entonces somos un sacerdocio hoy día real, un linaje escogido, una nación santa. Lo que hacemos hoy día nosotros ya no es figurativo, lo que hacemos hoy día nosotros es la verdad, la realidad de las cosas. Nuestra intercesión no llega no está basado en un animal muerto, en sangre de animales. Nuestra intercesión es real. Porque nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Entonces nosotros intercedemos hoy día ante el trono de la gracia. Cuando tú oras e intercedes por una persona perdida, estás intercediendo ante el trono de la gracia. Ante el trono de la gracia. Ya. Volvamos a Apocalipsis. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, lleva un par de líneas escribiendo Juan y él explota, por así decir, en una doxología. La palabra doxología significa alabanza, ¿no es cierto? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿No es cierto? Después que Él se da cuenta que es el testigo fiel, que nos lavó nuestros pecados, que nos hizo reales sacerdotes. Todo eso dice, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Ahí está, ¿no es cierto? Esta es una sinopsis del regreso de Jesucristo. Recuerden que la segunda venida de Jesucristo tiene su inicio, o su primera parte, por la iglesia que dice que nos está esperando en las nubes del cielo. Aquí no, Él viene y dice que todo ojo le va a ver, por lo tanto se está refiriendo a la segunda venida gloriosa. ¿Ya? Entonces, la palabra he aquí es interesante y la coloqué porque en griego es una palabra mucho más firme, es como, pongan atención. ¿Ah?
Pongan atención, no es solamente miren, sino que pongan atención. Es algo en el cual se exige o se pide una mayor concentración y una mayor atención a lo que va a suceder. Viene tiempo presente también, y nosotros sabemos específicamente, ¿no es cierto?, que la segunda venida de Jesucristo va a venir a la batalla de Armagedón, ¿no es cierto?, en el Valle del Megido, y eso va a finalizar el periodo de la Gran Tribulación. El periodo de la Gran Tribulación. Ahora, se calcula que por cada 20 versículos en la Biblia, uno habla del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y la mayor cantidad de versículos del regreso del Señor Jesucristo se encuentran en el Antiguo Testamento. Hay 300 por lo menos, directamente que hablan del regreso de nuestro Señor Jesucristo. 300 versículos, 300 pasajes donde específicamente se habla de la segunda venida de Jesús. Ahora, nosotros, la generación nuestra, es la más privilegiada porque nosotros tenemos el entendimiento pleno de todo el proceso, porque ante nuestros ojos han ocurrido los milagros que solamente la Biblia nos podía describir, ¿no es cierto? La caída de Roma, la destrucción de Jerusalén. Es importante la reconstitución de Israel como nación. Aún hombres muy bendecidos por Dios en cuanto al entendimiento bíblico, como Lutero, Calvino, ¿no es cierto? Ellos tenían una escatología malona. Ellos recuperaron, por así decir de alguna manera, lo que era el Evangelio, la salvación por gracia. Pero no se metieron en temas escatológicos porque eso era sumamente enredados para ellos, porque tenían una concepción mala también del Antiguo Testamento por ser muy judaico. Y ellos recuerden que crecieron con el concepto de que los judíos mataron a Jesús. ¿Ya? Que lo hicieron en el sentido, pero era parte todo de un plan. Entonces vamos a ver Salmo 2. Cuando dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Claro que sí. ¿Cuáles serían los linajes de la tierra? Todas las tribus, todas las naciones, todas las etnias, a eso se refiere. Porque la Biblia, más que hablar de países, que país es un término moderno, ¿no es cierto? Antiguamente se hablaba de etnias, de pueblos, ¿ya? Entonces se hablaba de los persas. Pero más que de un territorio propiamente tal o de un país como lo que nosotros hoy día conocemos, se hablaba de una etnia que dominaba un territorio. Entonces esa es Harán lamentaciones. Claro que sí, pues. Acuérdate que más adelante en Apocalipsis dice que los reyes de la tierra van a decir que las rocas nos tapen para que no veamos al que viene. Entonces esto, por eso dije que es un anticipo del regreso glorioso de Jesús, ¿ya? Recuerda que viene a la batalla del Armagedón. Están reunidos todas las naciones del mundo para pelear, representada con todos sus ejércitos, para pelear contra el Cordero. Ya. Salmo 2, 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Se ha cumplido eso? No, ¿no es cierto? Sión es sinónimo de Jerusalén, ¿no es cierto? El monte del templo es el monte Moriah, ¿no es cierto? Y Jerusalén, también se llamaba el monte Sión, pero Sión pasó a ser sinónimo de Jerusalén. Entonces, puede ser lo uno o lo otro, pero ambos están incluidos. Si dice Sión, incluye el monte y la ciudad. Si dice Moriah, está hablando del monte que está dentro de Jerusalén. Mi hijo eres tú, se está refiriendo a Jesucristo. Recuerden que Jesús es eterno, es Dios, pero su vida física como ser humano requirió una... ¿Qué requirió? Que fuese engendrado. A eso se está refiriendo, o sea, porque, y eso está haciendo alusión al reino milenial. En Jerusalén, un día, Jesús va a ser el rey y soberano de todos los reinos de la tierra. Él va a, dice, a regir con vara de hierro, no como hoy día que los carabineros tienen que arrancar de la gente que hace, los cabros que hacen protestas, ¿no es cierto? Y los cabros les tiran escupos, los patean y todo. Entonces, Él va a regir con una justicia, ¿no es cierto?, blanda o dura. Dura. ¿No
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar en el milenio? El anticristo y el falso profeta van a estar en el lago de fuego, Satanás va a estar encadenado en el abismo, por lo tanto, ya no va a poder echarle la culpa ni al diablo, ni a los demonios, ni a ninguna cuestión. Ahí no hay gracia, ¿no? Claro. Siempre hay gracia, cuidado con eso, siempre hay gracia, ¿ya? Pero la justicia de Dios va a ser, ¿no es cierto?, con vara de hierro desde el punto de vista de que, lo vamos a ver en su momento, el pecado como lo castigaba Dios en el Antiguo Testamento. Dios no castigaba el pensamiento en el Antiguo Testamento, Dios castigaba la acción, ¿no es cierto? Hoy día la gracia castiga la acción y el pensamiento, el querer y el hacer, pero a la vez provee el perdón, ¿ya? La gracia es más exigente que la ley, pero la gracia provee el abogado. Hijitos míos, no pequéis, pero si pecan, abogado para con el Padre tenemos Jesucristo el justo, Él es la propiciación por nuestro pecado, ¿no es cierto? Juan 2:1. Entonces, ¿se entiende eso? Ya, después vamos a hablar del milenio, pero se está refiriendo al reino milenial que todavía no ocurre. Aquí es cuando tú dices, ¿cómo es posible? Y aquí es donde entran a jugar el tema de los que, porque no ha sucedido el rapto, entonces empiezan a decir que no va a pasar. Y empiezan a inventar cosas como que hoy día dicen que estamos viviendo el milenio. Algunos dicen que Apocalipsis fue o se cumplió cuando fue destruida Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero nos damos cuenta que es imposible que sea así porque prácticamente el 80% de los eventos relatados en el Apocalipsis no se han cumplido. Jesús no ha sido rey, Jesús no ha sido coronado, Él no tiene gobierno sobre todos los confines de la tierra. Por eso es que hay una sola forma de estudiar el Apocalipsis y es con la forma futurista profética. Es el único libro profético desde el punto de vista del oráculo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 17. ¿Ya? 17 que hablan de futuro. Ahora, Jeremías 23, 5 al 8. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Ya, eso se cumple parcialmente porque hoy día los judíos están habitando en su tierra, pero solamente los descendientes de la tribu de Benjamín y Judá. Faltan las 10 tribus perdidas, que son, dice, la casa de Israel, que él va a traer del norte, porque fueron llevados inicialmente por Asiria, el reino del norte, ¿no es cierto?, y después dispersados, por lo tanto esa parte no se ha cumplido. Tampoco se ha cumplido lo que anteriormente dice, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? Habitará confiado. Hoy día los judíos no habitan confiados, ¿ya? No habitan confiados. Más atrás, ¿qué dice? Versículo 5. ¿Mm? He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ya, no se ha cumplido eso. No se ha cumplido eso. Por lo tanto, ahí solamente de esa porción se ha cumplido el que han vuelto a su tierra, pero los descendientes de estas dos tribus, se tiene que restaurar todo Israel. Tampoco toda su tierra, exactamente. Entonces es una cosa súper parcial, súper parcial, muy pequeña, pero nos da señales de que efectivamente esto va a suceder. Entonces, ¿cómo es que alguien que tiene una concepción distinta en el estudio del Apocalipsis puede llegar a conclusiones tan erradas? Es porque sacan el rapto, sacan el milenio, porque si sacan el rapto tienen que sacar el milenio, ¿no es cierto? Y entonces al eliminar el rapto queda solamente la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. Algunos dicen que ya estamos viviendo el milenio. ¿Cómo vamos a estar viviendo el milenio? Nada se ha cumplido, todo lo contrario. Mateo 16, 27. El Nuevo Testamento también nos habla de la segunda venida de Jesús.
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso tampoco ha sucedido, ¿no es cierto? Eso es la segunda venida. 24-27, Mateo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, todo un evento universal, mundial. 26-64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esa, recuerden, la escena del juicio de Jesús cuando el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Hijo del Altísimo? Sí, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, viniendo en las nubes del cielo, con gran poder y gloria, dice Marcos. Damos entonces el regreso glorioso de Jesucristo en relación a que aquí el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7 dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Primero, en las nubes. Eso es bien importante porque la imagen de las nubes otra vez nos lleva al Antiguo Testamento para entender por qué este concepto de nubes. Y siempre hay muchísimos pasajes acerca de la nube. Si tú buscas nube, va a salir hasta nube luz. Ese programa era re viejo. Claro, el concepto de nube siempre implica que es la presencia gloriosa de Dios. ¿Ya? Cuando iba con ellos, ¿no es cierto? Y Jesús es ascendido en una nube. Pero vamos a ver estos tres rapiditos. Éxodo 13, 21 al 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. 16:10. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. 19:16. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ya, otra vez la gloria de Jehová. Entre otras cosas aparecen después truenos, relámpagos, todo, pero siempre la presencia de estas nubes. Entonces, ese es un entendimiento entonces que tenemos nosotros ahora, cuando dice Apocalipsis 1:7, he aquí, vienen las nubes y todo ojo le verá. Entiendo el concepto de nube. No hay nada más que buscar, no sé si eran cúmulos, cirrus o otro tipo de nubes, pero eran nubes. Ya, no empecemos con esa cuestión de que por qué si lo escuchó si Juan escuchó o escuchó otro. No empecemos a hilar cosas que la Biblia nos dice. Un día vamos a ver esa nube nosotros, pero para entender el contexto de Apocalipsis, estamos viendo la segunda venida gloriosa en este versículo 7. ¿Ya? Dice después, y los que le traspasaron, no se está refiriendo a los soldados romanos. Los soldados romanos fueron el instrumento que Israel usó, ¿no es cierto?, para eliminar, traspasar al Mesías en la primera venida. Zacarías 12:10. Los que lo rechazaron, pero literalmente lo traspasaron. Claro, que usaron a los romanos, porque si hubiesen podido ellos traspasarlo, lo habrían traspasado a ellos. Sí, pues. Dos grupos. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, coma, punto y coma, y todos los linajes de la tierra. Hace la separación, los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra. No son los mismos. Claro que sí, po. Pero mira cómo Zacarías 12:10 va a confirmar. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. También los que lo traspasaron van a afligirse. Pero ahí dice claramente, versículo 7, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, punto y coma, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Harán lamentaciones tanto los que le traspasaron como todos los linajes de la tierra. ¿Ya?
Sí, amén. Y el versículo 8 que dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí vemos cómo Jesús usa los mismos conceptos que usó el Padre, el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Por qué? Porque Él también es Dios. Pero ese concepto del alfa y el omega lo vamos a ver en la siguiente sección más en profundidad, ¿ya? Cuando tiene Juan la visión del Cristo glorificado. ¿Estamos? Perdón, aquí ¿dónde estamos nosotros? ¿Nosotros? Están las velas fracasadas por el bíblico. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué es lo que estamos viendo? Del versículo 7. Recuerde que es el subtítulo. No, pues. No es del tren adelante. No. Por eso es que esta es una sinopsis del regreso glorioso de Jesús. El regreso glorioso de Jesús es al final de los 7 años, de la gran tribulación. Cuando Él venga, va a venir con sus santos ángeles y con todos sus santos. Santos ángeles, todos sus santos, nosotros. El 7 habla del inicio, ¿no es cierto?, antes del milenio, cuando aparece la señal del Hijo del Hombre como... Claro, ¿no es cierto? A eso se refiere. Venimos con Él. Ya estamos casados, estuvimos en la boda del Cordero, todas las cosas para abajo. ¿Se entiende? Por eso es una sinopsis del regreso glorioso. No se olviden que Juan tiene primero una revelación del Cristo glorificado, o sea, primero hay un saludo, después tiene una visión del Cristo glorificado y después la escena se va a trasladar al cielo, ¿ya? Y desde el cielo va a relatar todo lo que ve abajo, desde el capítulo 4 hasta el 19. Esto que vimos en el versículo 7 es un anticipo de lo que va a ocurrir en el capítulo 19, el regreso de Jesucristo, la batalla del Armagedón. Claro. Pero este es ordenado, está ordenado, si esto es una sinopsis, como todos los libros de la Escritura, es como el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después el capítulo 2 dice, y formó Dios al hombre, lo amplifica. ¿Se entiende eso? Ya. Experiencia humana, con mayor razón el estado eterno es aún más, porque recuerden ustedes que a lo menos el milenio para nosotros tiene una figura en lo que es nuestra experiencia humana. Pero el estado eterno donde ya no hay sol, no hay luna, no hay esto, en fin, todo eso en definitiva queda absolutamente fuera del alcance de la posibilidad de tener nosotros un poco de imaginación. ¿Será esto? No, pero nadie está interrumpiendo. No. Ya. Después, otra cosa que es importante para estudiar el libro de Apocalipsis es darle mucha importancia al número 7 y a lo que esto significa en general en la Escritura. Ahí ustedes ven prácticamente 737 veces el número 7 como tal aparece en la Escritura y además hay expresiones de 7 veces 7, séptimo, en fin, el 7 es absolutamente relevante para entender la profecía bíblica y en especial el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué el 7? Porque definitivamente el 7 significa completo, consumado, terminado. Apocalipsis es un libro que termina el canon. Por eso es que aparece tanto el número 7, porque cada cosa que está, ¿no es cierto?, graficada con el número 7 implica que es término. 7 años, 7 bendiciones, 7 juicios, 7 ángeles, 7 sellos, 7 cuernos, 7 trompetas, 7 copas. Todo está terminado, todo está finiquitado, ¿ya? Y hasta ahí vimos la semana pasada. Entonces, lo que vamos a ver hoy día se encuentra ahí mismo en el capítulo 1, Apocalipsis 1, vamos a leer completo desde el versículo 1 hasta el 8. Esta época seguro que viene después, ¿no es cierto? A eso se está refiriendo. Entonces, las cosas que van a suceder después ¿de cuáles? Por eso es tan importante entender la división también que hicimos del estudio de Apocalipsis. La primera sección es dirigida a las iglesias. Esa sección, que va hasta el capítulo 3, nos compete todavía en la actualidad a nosotros.
Por lo tanto, lo que va a suceder después, ese después, implica necesariamente el término del periodo de la iglesia y el comienzo de la gran tribulación. ¿Estamos? Entonces, la revelación que Jesucristo dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por lo tanto, los primeros 2 capítulos no son una revelación de lo que va a suceder. Los primeros 2 capítulos son una situación que tiene que ver con la iglesia. La iglesia se está desarrollando todavía. La iglesia todavía está en existencia. La revelación profética consiste en lo que va a venir después de ese periodo. Por eso el capítulo 4, versículo 1, versículo 1 y 2, capítulo 4, versículo 1 y 2. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Después de esta. Entonces, los capítulos 2, 1, 2 y 3, más bien 2 y 3, tienen que ver con la iglesia, y esa es una situación que es aplicable al presente para nosotros también. Fue aplicable al presente de la iglesia en el tiempo de Juan y es aplicable al presente de nosotros como iglesia el día de hoy. Y nos vamos a dar cuenta que el mensaje de las iglesias, aunque es un mensaje que va dirigido específicamente a una iglesia en particular, también representa una advertencia, una recomendación y una disciplina para las iglesias de cualquier época de la historia. O sea, es un mensaje presente. Bienaventurado, versículo 3, el que lee. Recuerden, el Señor Jesucristo se hace patente en la multitud de títulos y características que se hacen en relación a Él. Yo seleccioné aproximadamente 15, quizás un poco más, pero hay muchas más, muchas más. Entonces, es la revelación del Señor Jesucristo. Apocalipsis gira en torno a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro que es importante es justamente una de las grandes razones por las cuales el pueblo de Dios, estoy hablando de los cristianos, nosotros tenemos una muy poca posibilidad de entender Apocalipsis cuando lo leemos, es porque la conexión que tiene con el Antiguo Testamento es casi total. Prácticamente el 70% de todo lo que está escrito en Apocalipsis está conectado con pasajes, con situaciones, con símbolos, con personajes del Antiguo Testamento. Entonces, si no hay un manejo del Antiguo Testamento, siempre va a ser sumamente difícil entender Apocalipsis, porque Apocalipsis prácticamente no toca el Nuevo Testamento. No hay mucho del Nuevo Testamento en Apocalipsis. Recordar también los grandes temas de Apocalipsis. Aquí hay una pequeña revisión: la iglesia, el rapto, la visión en el cielo, los juicios, la gran tribulación, la redención final de Israel, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la gran batalla del Armagedón, el milenio, el reino mesiánico, el juicio final en el trono blanco y un vistazo de lo que es el estado eterno, ¿ya? El concepto estado eterno no aparece en la Escritura, es una forma de describir lo que viene después del milenio, ¿ya? Que podríamos decir la Nueva Jerusalén, pero la Nueva Jerusalén es parte de ese estado eterno. Y colocamos estado eterno porque ciertamente no tenemos nosotros la capacidad ni de medir un tiempo, ni tampoco de medir algo que si el reino de Dios se nos manifiesta permanentemente en una situación que está lejos de nuestra experiencia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ya. Entonces, lo primero que vemos nosotros que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Eso lo vimos la semana pasada. Y recuerden que la palabra pronto, en la raíz griega, es la palabra tacos, de donde viene la palabra tacómetro. Pero en el idioma griego, tacos no significa necesariamente algo que va a ocurrir rápido en velocidad. ¿Me explico? Sino que hablan principalmente de la inminencia. Después de esto viene esto. Es seguro que viene. Es seguro que viene. ¿Ya? Así como quien dice, ¿no es cierto? Después del 2 viene el 3. Esa seguridad es. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo especifica. Porque no es la palabra cronos. Y la palabra que se usa acá, el tiempo, es también la palabra kairos, no cronos, que significa... Buenas tardes, hermanos, hermanas. Hoy día vamos a ver la segunda parte del capítulo 1 que estamos analizando del Apocalipsis. Solamente recordar algo de lo que vimos la semana pasada. ¿No es cierto? Vimos que el libro de Apocalipsis viene, bueno, el título viene de esta voz en el griego que significa develar, correr el velo, poder ver detrás de la cortina, podríamos decir nosotros. Entonces, por eso es importante que uno comience a incorporar el hecho de que cuando hablamos del libro Apocalipsis no estamos hablando de algo oculto, es todo lo contrario, es una revelación. Ahora, el tema de la revelación obviamente tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo importante de esto es que no es tanto una revelación que Jesucristo da, por supuesto que siendo Dios, Él es parte de la entrega de la revelación, pero es más que nada una revelación del Cristo glorificado. Nosotros en los Evangelios tuvimos una revelación del Cristo hecho hombre y el Cristo crucificado, ¿no es cierto?, el Cordero inmolado. Pero ahora tenemos la visión del Cristo glorificado. Fue escrita por el apóstol Juan, por allá por el año 95 en la isla de Patmos. Y la revelación del